Hey, hola a todos. Hoy vamos a empezar con una serie de instalaciones un poco diferentes. Ya saben que a mí me gusta compartir un poco de información tanto de desarrollo como de infraestructura. Y en este caso vamos a comenzar con un tema de clusterización, en donde vamos a hacer una serie de laboratorios, donde vamos a poder clusterizar ambientes, poner un balanceador de cargas, poner aplicaciones de manera que se puedan utilizar en diferentes nodos y que todo funcione por una misma conexión. Entonces hoy vamos a comenzar con la instalación del sistema operativo de estas máquinas como tal, y para ello vamos a utilizar Oracle Linux en su versión 8. Entonces vamos allá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a instalar un sistema operativo es el lenguaje que nosotros queremos utilizar en él. Regularmente y por estándar yo recomiendo que siempre se utilice el inglés, porque es como la forma más común de ver servidores o de ver instalaciones, y la mayoría de clientes y lugares donde he estado pues por lo general lo tienen en inglés. Entonces vamos a elegir este método de instalación. De igual manera, posteriormente se podría añadir, por ejemplo, un idioma español o cambiar el teclado en español o demás, pero pues de momento lo vamos a mantener en inglés. Vamos a presionar el botón de Continue. Esperamos un momento que cargue. Y acá nos va a aparecer esta guía de instalación, donde vamos a ir explicando poco a poco para qué funcionan cada una de las secciones y cómo es que podemos configurar correctamente nuestro instalador para que el sistema operativo quede lo mejor posible. En esta sección podemos ver que tenemos 4 menús principales, donde tenemos la sección de Location. Esta sección es donde más vamos a definir el lenguaje, el método de entrada a nivel de teclado. En el Time por lo general colocamos la fecha y la hora de nuestro país o donde nosotros estemos ubicados. Aquí podemos decir si queremos utilizar el formato 24 horas o un formato de horas normales. Guardamos. Si vamos en estas secciones como en el keyboard, yo aquí podría añadir otros teclados más, de ser el caso que los necesitara, o al mismo tiempo en el Language Support podría añadir otros tipos de lenguajes en caso de que también necesitara algún otro tipo en específico. En la siguiente sección, en la sección de software, es donde nosotros vamos a definir la fuente de instalación. Esta fuente de instalación viene siendo desde dónde está nuestro ISO de instalación como tal. Como yo estoy trabajando con una máquina virtual, yo lo cargué en la propia máquina virtual, simulando como si se cargara como un dispositivo USB. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que instalar el sistema operativo y lo tenemos, por ejemplo, en alguna ruta en la red, digamos que necesitáramos colocarlo desde algún repositorio físico, de esa forma podríamos utilizar algunas opciones como hacerlo desde un network, pero para esta ocasión, como nada más pusimos el ISO, pues nada más le damos Done y continuamos con la instalación. En la sección de Software Selection, en la sección principal y necesaria para nosotros definir si vamos a querer que el sistema operativo tenga una Graphic User Interface o bien que sea un servidor 100% utilizado solo por ventana de comandos. Ya esto depende del que nosotros utilicemos. Podemos utilizar, por ejemplo, un Workstation, que esto lo que va a permitir es que sea un poco más amigable para el uso como una estación de trabajo tradicional. Podríamos decir que por lo general cuando nosotros trabajamos con sistemas operativos enfocados para servidores, normalmente estos sistemas operativos no traen una gran cantidad de complementos que normalmente en una laptop o en una estación de trabajo sí se utilizaría. Es por ello que tenemos como esta serie de secciones para nosotros customizar y decir cómo queremos nuestro servidor. Para este caso vamos a utilizar el Server with Graphic User Interface, y en esta sección, en cada uno de ellos, vamos a tener una serie de paquetes que nosotros podemos descargar para decirle al server qué es lo que nosotros nos gustaría hacer como tal en este servidor. Entonces nosotros podemos ver archivos para un servidor file server, herramientas de debugger, podemos ver diferentes tipos de almacenamientos, por ejemplo que pusiéramos un servidor conectado a algún storage, algún server FTP, etcétera. Tenemos una gran cantidad. Para la serie de laboratorios que vamos a hacer, lo que más nos va a interesar a nosotros es descargar una serie de herramientas que vienen siendo más que todo librerías como librerías de desarrollo, las librerías de compatibilidad con los software, por ejemplo de WebLogic, de bases de datos Oracle, etcétera.
Y pues al mismo tiempo, si nosotros no seleccionamos las herramientas en esta sección, ya dentro del sistema operativo también las podemos descargar. Sin embargo, si lo hacemos desde aquí, tenemos la facilidad de que cuando ingresamos ya las librerías están activas y no tenemos que esperar a que se descarguen y se instalen. Entonces es una función un poco más útil, ya que el ISO como tal trae todas las librerías, pero para que la instalación no sea tan pesada, uno elige qué es lo que quiere instalar como tal. Entonces, para la instalación vamos a utilizar estos paquetes, el Performance 2. Vamos a bajar un poco, vamos a seleccionar herramientas de virtualización, herramientas de desarrollo. También una opción que es nueva en Oracle Enterprise Linux 8 es que ahora vamos a tener el .NET Core Development, que eso va a permitir que se puedan hacer desarrollos utilizando, por ejemplo, C# o Visual Basic, o ejecutar algunas aplicaciones que necesiten propiamente los complementos de .NET. Entonces esta parte también es un paquete importante. Y también si nosotros fuéramos a instalar, por ejemplo, un SQL Server, que a partir como del 2017 estuvo disponible para Linux. Entonces son algunas de las herramientas que nos podrían servir si quisiéramos hacer como una integración o un ambiente de desarrollo como tal. Vamos a utilizar también las herramientas para los paquetes de RPM, herramientas de seguridad y algunas herramientas del sistema. Este viene siendo como un paquete de ciertas herramientas que nos van a facilitar un poco más el uso del sistema operativo como tal. Y de momento nada más. Entonces vamos a darle done. Ok, ahora tenemos la siguiente sección, que la siguiente sección viene siendo System. Dentro de System, la primera parte va a ser la definición de las particiones o el almacenamiento, como yo lo voy a acomodar dentro del sistema operativo. Entonces lo primero que yo normalmente siempre hago es elegir que el almacenamiento no sea automático, sino que sea custom. Este almacenamiento es el que se nos crea cuando nosotros creamos la máquina virtual como tal. Yo creé un disco de 100 gigas y este es el que vamos a hacer el particionamiento. Entonces, cuando nosotros presionamos DOM, automáticamente nos va a llevar a esta pantalla donde nosotros vamos a crear el particionamiento de todo el disco como tal. Entonces, para no complicárnosla mucho, yo utilizo el de crearlo automáticamente. Aquí ya nos crean las particiones default que se necesitan para poder utilizar el sistema operativo. Y aquí lo que podemos hacer es cambiar los valores, cambiar el tipo de dispositivo, cambiar el grupo de volúmenes que vayamos a utilizar, cambiar el tipo de file system, entre otros. Como un dato interesante, normalmente cuando nosotros vamos a trabajar con file system y necesitamos extenderlo o pensamos hacerlo a futuro, dependiendo de la cantidad de almacenamiento que vayamos a utilizar, yo recomiendo que se utilice por lo general el formato ext4. La familia ext4 vienen siendo diferentes tipos de particionamiento del file system, que vienen siendo una serie de versiones. Hasta el día de hoy está la 4, entonces tuvimos 2, 3, tenemos la 4, y como tal compite con lo que es el file system XFS o el VFAT. Hay algunas ventajas y desventajas de utilizarlos. Por ejemplo, el XFS comparado con el EXT normalmente es un poco más enfocado cuando nosotros vamos a tener particiones que sean de menor tamaño y que si llegase a haber algún fallo necesitáramos que se recuperaran de una manera más rápida, ya que mantiene un registro de metadata y eso hace de que el acceso sea un poquito más lento, pero al mismo tiempo nos ayuda a tener una recuperación más rápida. Mientras que XT4 es más enfocado a si nosotros vamos a tener particiones de gran tamaño, por ejemplo 1 tera para arriba, y dependiendo de la forma en como nosotros vayamos a administrar el volumen de datos, pues XT4 es un poco más lento para esta recuperación, pero al mismo tiempo, al no tener ningún tipo de fragmentación, es muchísimo más rápido el acceso que nosotros vamos a tener a este tipo de file system. Adicionalmente tenemos también el VFAT. El VFAT es un file system que regularmente no es tan usado, ya que el acceso a los mismos sí es un poco más lento y sí hay fragmentación en el mismo. Entonces debido a eso, pues por lo general los dos reyes, por decirlo así, de este punto es ext4 y XFS.
Al mismo tiempo, en la sección de descripción del video voy a dejarles un link donde hablo un poco más acerca de cómo crear volúmenes, cómo extender volúmenes, cómo hacer grupos de volúmenes, entre otros, pues dependiendo el tipo de file system que nosotros tengamos. Para esta instalación voy a dejarlo con ext4. Bueno, luego de explicado un poco el tipo de file system que vamos a mantener, tenemos esta sección de grupos de volúmenes. Los grupos de volúmenes lo que nos permiten es poder generar una redundancia dentro de los discos que nosotros coloquemos en nuestro servidor. Entonces, normalmente, dependiendo del servidor donde se vaya a instalar el sistema operativo, el nivel de redundancia se hace a nivel de la BIOS propiamente del servidor donde se hace la instalación. En algunas ocasiones esta redundancia también se hace en el storage externo, eso en caso de que la instalación propiamente no se haga en un servidor con almacenamiento físico, sino que se haga con un almacenamiento externo. Y pues para estas ocasiones nosotros podemos utilizar algún tipo de RAID. Por ejemplo, algunos muy comúnmente utilizados es el RAID 5 o el RAID 6. Estos RAID lo que nos va a permitir, o la diferencia como tal, es generar una redundancia y siempre tener por lo menos al menos uno o dos discos que nos permitan hacer la recuperación de los demás discos en caso de que algún disco físico falle. Con el RAID 5 vamos a tener un disco de redundancia. Esto significa que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 1 terabyte de almacenamiento dividido en 4 discos y cada disco supongamos que tiene 250 gigas de memoria. Entonces nosotros como tal le pondríamos al sistema operativo 750 gigas para que pueda utilizarlo en todo lo que se necesite como storage, pero dejaríamos un disco de 250 gigas para crear esa redundancia y en caso de que alguno de los tres falle, tendríamos ese disco para poder recuperar el sistema. Y en el caso del RAID 6 vendría a ser lo mismo, pero con la diferencia de que vamos a mantener dos discos de redundancia para que en caso de que falle uno o que fallen los dos, poder generar esa misma recuperación con base a estos otros dos discos. Ya esto depende de cuánta memoria nosotros tengamos y cuánta memoria nosotros queramos destinar para recuperación, ya que tenemos que tener en cuenta de que como tal vamos a perder o un disco completo o dos discos completos, y pueden ser discos de hasta 1 terabyte donde es muchísima memoria que podíamos destinar pues como tal para el sistema operativo. Entonces eso depende mucho de la solución. Si vamos a trabajar sobre un sistema muy crítico, por lo general siempre hay algún nivel de RAID, ya sea por ejemplo una base de datos donde sí es muy crítico que toda la información siempre se mantenga, pero si no, entonces podríamos no tener nivel de RAID, por ejemplo si es una instalación para una estación de trabajo o en mi caso que va a ser para hacer laboratorios, entonces no le voy a colocar ninguno. En este caso le voy a dar cancel y vamos a dejar el default que nosotros tenemos. Luego acá nosotros vamos a establecer el nombre que nosotros queremos utilizar en esta partición. Como les indiqué al inicio, nosotros tenemos una serie de particiones que se crean por default y se les define un tamaño a las mismas. A Home le voy a colocar un tamaño de 20 gigas. A U01 en lugar de colocarle un tamaño de 63 gigas, voy a colocarle un tamaño de 50 gigas. Luego tenemos la partición de boot. La partición de booteo viene siendo la cantidad de memoria que se va a designar para poder bootear el sistema operativo como tal. Igualmente acá recordemos, el tipo de file system lo vamos a cambiar a ext4. La última opción que por default siempre se nos va a crear es la memoria swap. La memoria swap viene siendo la memoria virtual que nosotros vamos a querer destinar para cuando ya no nos alcance la cantidad de memoria RAM que nosotros tengamos en nuestro servidor. Entonces nosotros podemos destinar, por default lo que nos crea es prácticamente la misma cantidad que nosotros tenemos. Yo ahorita hice una máquina virtual con 4 GB de RAM. Si hiciéramos uno con 8 nos pondría una cantidad parecida. Sin embargo, nosotros podemos aumentar o decrementar esta cantidad. Tenemos que tener muy en cuenta que la memoria virtual es una memoria de acceso muchísimo más lenta a la memoria RAM. Entonces no es recomendado tener grandes cantidades porque si no el servidor se nos puede poner un poco más lento dependiendo de qué tanta memoria esté utilizando. Sin embargo, si la memoria RAM se nos llegase a llenar,
esta memoria funcionaría como parte de esa memoria virtual, solo que administrándola por parte del disco físico como tal y no por parte de la memoria RAM. Para esta instalación voy a dejar esa misma cantidad porque realmente no quiero ponerle muchísima más y no me interesa tener mucha memoria swap como tal, pero prácticamente ese es el funcionamiento que nosotros tendríamos. Ahora vamos a crear una nueva partición. Esta partición le voy a llamar U01 y de cantidad le vamos a colocar los 25.03 GB de espacio que nos están quedando sobrando por acá abajo. Al mismo tiempo al file system le vamos a poner que es ext4 y el almacenamiento va a quedar de esta manera. Presionamos el botón de DOM, él nos va a mostrar un mensaje donde nos va a indicar los cambios que él va a realizar. Le vamos a decir aceptar los cambios y vamos a regresar a la pantalla principal donde tenemos las demás secciones. La siguiente opción que nosotros tenemos en el menú de System es el CADOM. El CADOM, como bien lo dice acá, viene siendo una utilería que nos va a servir para volcar la memoria que nosotros tengamos del sistema en caso de que llegue a crashar o llegue a haber un problema con el kernel del sistema operativo. Por lo general, los errores más críticos que suelen haber en un sistema operativo de Linux como tal, vienen siendo los errores de kernel. Son por lo general los más difíciles de arreglar, los más complicados de encontrar el error y se puede deber por n cantidad de fallas dependiendo de lo que suceda y lo que haga que se caiga. Entonces el CADOM lo que nos va a permitir es que nosotros podamos volcar la memoria RAM que nosotros teníamos en el momento en el que se presentó el error y de esa forma se pueda analizar qué fue lo que hizo que crashara como tal el sistema y así poder tener una noción de cómo solucionar ese problema. Es por eso que esta utilidad siempre es recomendable mantenerla activa porque no sabemos en qué momento el sistema pueda fallar. Sí consume un poco más de memoria por el hecho de que es una utilidad que siempre está activa, pero no da ninguna afectación al rendimiento como tal. Ahora bien, vamos a ingresar a esta sección de Network and Hostname. Aquí nosotros vamos a definir el hostname que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra máquina. Vamos a ponerle laboratorios y vamos a decirle apply. Aquí tenemos que asegurarnos que sí aparezca el current hostname como laboratorios y que le dimos apply porque si no nos va a poner el default que teníamos anteriormente. Luego, si nosotros presionamos el botón de configure, vamos a tener las diferentes opciones para poder configurar la tarjeta de red y poderle dar acceso a la máquina virtual, ya sea a internet o poder tener acceso desde mi máquina Windows, que es donde tengo la máquina virtual. Lo primero que regularmente siempre hago es que activo la sección de conectarse automáticamente, ya que así automáticamente apenas inicio la máquina, él automáticamente toma la configuración y se conecta. Tenemos la sección de Ethernet, donde aquí tenemos el nombre de la tarjeta de red que vamos a configurar. Tenemos algunas otras opciones más. También aquí tenemos el 802.1x Security, que este viene siendo un protocolo que también se utiliza para conectarse a ciertas redes. Tenemos DSB, tenemos un proxy en caso de que nosotros necesitáramos configurar alguno, que para esta ocasión no es necesario. Y tenemos esta sección que es donde nosotros configuramos la IP como tal. Esta es para la IPv4 y esta es para la IPv6. En realidad la que a mí me interesa es configurar la IPv4 y para esta ocasión vamos a configurarla manualmente. También tenemos otras opciones, puede estar deshabilitada, podemos utilizar una opción de DHCP, podemos decirle que utilice siempre una dirección solamente de DHCP. Recordemos que el DHCP lo que nos va a permitir es que cada vez que nosotros levantemos nuestra máquina nos coloque una IP y que la designe automáticamente, pues dependiendo cuál esté libre. Lo que pasa es que al momento de nosotros hacer nuestras instalaciones de los diferentes componentes que tengamos, en muchas ocasiones esas instalaciones necesitan estar ligadas a una dirección IP física y así nosotros poder acceder a esta dirección y que sea un poco más fácil y recordar que esa dirección es la de tal sistema como tal o es la de tal servicio como tal. Entonces de esa manera es mejor mantener una IP estática y las instalaciones hacerlas con un nombre de dominio para que ese nombre de dominio siempre redirija las solicitudes hacia esa IP. Entonces vamos a utilizar el manual.
Entonces vamos a añadir una nueva dirección IP. Vamos a colocar 192.168.1.51. La máscara de red que yo estoy utilizando ahorita es la 24. Aquí se puede utilizar de las dos formas. Se puede utilizar como el sufijo de 24, o bien nosotros también podemos poner 255 o 55.0. Y el gateway como tal, pues viene siendo el mismo gateway que actualmente utilizo en mi máquina. Entonces sería el punto 1. Y para poder tener acceso a internet voy a utilizar el DNS de Google y vamos a mantener el 8.8.8.8. Le doy save y luego al momento en que yo lo seleccione nos tiene que aparecer que se logró conectar, que logró registrar la dirección IP y verificar, por ejemplo, la velocidad y detalle. Esto lo único que nos va a permitir es saber que efectivamente tenemos conexión por medio de la tarjeta. En caso de que nosotros cuando lo habilitemos aquí se nos muestre en blanco o se quede pegado y no se conecte, puede ser que tal vez tengamos un problema de conexión física, ya sea a nivel de la máquina o servidor físico donde está la máquina virtual, o bien que la máquina virtual no tiene configurado la fuente de puente o la tarjeta en puente como tal. Cambiando un momento de pantalla, vamos a poder ver en esta opción, que son como dos computadoras una detrás del otro. Si le damos clic derecho y nos vamos a la opción de preferencias de red, nosotros acá podemos encontrar la forma en cómo se encuentra conectada nuestra máquina virtual a nuestro escritorio Windows. Tenemos que utilizar esta opción que se llama adaptador puente, que es lo que nos va a permitir, aparte de poder ver la máquina como parte de la red física donde yo me encuentre, o la red de mi casa en este caso, también vamos a poder tener acceso a internet, poder pasar archivos, compartir carpetas, entre otras cosas que necesitemos. Entonces lo dejamos como adaptador puente, le damos OK y nos aseguramos que el adaptador se encuentre conectado. Entonces vemos que estaba conectado ya que el símbolo estaba a color. Entonces en este caso, si ustedes ven, aparece de esta manera, que ya no tiene conexión de tarjeta. Ese sería el error que vendría a suceder si hubiese algún problema físico como tal. Entonces volvemos a conectar el adaptador de red, esperamos que él vuelva a tomar la configuración y efectivamente aquí ya me vuelve a aparecer la configuración de que ya tengo internet y que se tomó la dirección IP correctamente. Al mismo tiempo volvemos a presionar DOM y regresamos a la pantalla principal donde tenemos los demás menús. Volviendo a la instalación en la pantalla del Oracle Linux, tenemos esta opción de políticas de seguridad. Esta opción es específica solamente cuando se necesita cumplir alguna política específica de seguridad a nivel de la organización, o si en el país donde se va a hacer esta instalación o donde se va a hacer tal vez en algún sitio gubernamental se necesita cumplir con alguna regulación gubernamental como tal, pero por lo general no es necesario configurar demás políticas de privacidad. Son perfiles muy específicos solo cuando se necesita activar para algún funcionamiento o que cumpla alguna regulación en específica. Para este caso no vamos a seleccionar ninguna política como tal. Si quisiéramos alguna, nada más la seleccionamos, elegimos el perfil. Aquí se nos van a cargar ciertas políticas y nos va a decir cómo es que va a hacer los diferentes cambios. Entonces aquí nos va a decir, por ejemplo, diferentes opciones que se van a montar, en qué secciones se van a montar, si se va a eliminar algún archivo como tal, alguna dirección. Entonces si nosotros lo necesitáramos, entonces nada más se selecciona y él nos carga el perfil. Para este caso lo voy a deshabilitar. Igual voy a mantener la opción, pero no voy a aplicar ningún cambio y le vamos a dar down. Tenemos que asegurarnos que no aparezca que se seleccionó ningún perfil para que no nos haga ningún cambio extra. Ya para ir terminando con la instalación, tenemos la sección de configuración de usuario. Acá es donde nosotros vamos a definir cuál va a ser la contraseña que se va a utilizar en nuestra instalación. Entonces voy a definir una contraseña. Al mismo tiempo tengo que confirmarla. Damos done. Y luego nosotros aquí tenemos la opción de crear algún usuario. Si nosotros quisiéramos crear un usuario específicamente para utilizarlo con la estación de trabajo, lo podemos crear desde acá. O bien después de que se termine la instalación, por lo general él siempre la solicita la creación de al menos un usuario para poder acceder a la pantalla de login y poder tener como esa conexión.
Entonces vamos a colocar acá Emanuel, el usuario va a ser igual Emanuel, voy a decirle que el usuario sea administrador y voy a ponerle también contraseña, vamos a ponerle la misma. Tenemos algunas opciones avanzadas. Si nosotros quisiéramos especificar algún ID como tal, aquí como ustedes ven dentro de la carpeta de home tenemos la carpeta del usuario. Esta va a ser la carpeta donde yo voy a tener mi escritorio, mi carpeta de descargas, mi carpeta de documentos, entre otros. Y pues bien, prácticamente es como alguna configuración extra que yo le quisiera dar al usuario. Ahorita no quiero hacerle ninguna, nada más que se cree como tal el usuario. Y vamos a darle down. Y listo, presionamos el botón de comenzar instalación y esperamos a que la instalación termine. Aproximadamente podemos decir que la instalación, dependiendo de la velocidad del servidor donde se está haciendo y los recursos, en promedio puede durar como unos 20 a 30 minutos, ya si fuera algo muy lento tal vez hasta una hora, pero ese viene siendo como el promedio de instalación del sistema operativo como tal. Ahora bien, después de que termine la instalación, lo único que tenemos que presionar es el botón de reiniciar el sistema y esperamos a que la máquina virtual reinicie. Esto durará unos cuantos segundos y nada más tenemos que esperar el comienzo del sistema operativo. Luego de que la instalación termine, la siguiente pantalla que nos aparecerá será nada más para aceptar la licencia y los términos y condiciones como tal para poder utilizar el sistema operativo. Debemos de tener en cuenta que el uso de esta licencia no significa que represente algún costo, sino que los sistemas operativos o los Linux como tal, la licencia es open source. Y eso lo que significa es que siempre cualquier tipo de cambio que nosotros vayamos a realizar en el kernel o a nivel del sistema operativo como tal, ya sea alguna mejora o algún cambio, tenemos que compartirlo y esto es como parte del acuerdo de uso del sistema operativo cuando se instala. Es por ello que únicamente es cuestión de que si se va a hacer algún cambio es recomendable y necesario que se comparta. Y ya después de hacer este cambio, lo último que haríamos sería presionar el botón de finalizar la configuración y listo. Luego nos aparecerá la pantalla donde ya aparece el usuario que creamos, el usuario manual, y también podemos seleccionar la opción No Listen y podemos loguearnos con el usuario root. Colocamos la contraseña del usuario root y esperamos a que se inicie sesión. Ya cuando la sesión comience, se nos va a desplegar una pantalla donde nosotros vamos a poder elegir el lenguaje que queremos utilizar dentro del workstation como tal del usuario que se está conectando. Podemos utilizar chino o francés o algún otro. Y al mismo tiempo esta pantalla únicamente va a aparecer la primera vez que se inicie sesión de cada usuario. Posterior a eso ya se tendrá que cambiar en las configuraciones del sistema operativo. Entonces presionamos el botón de Next, nos va a aparecer también el método de entrada del teclado. Presionamos Next, tenemos las opciones de privacidad, para esta ocasión le voy a decir que no. Volvemos a seleccionar Next. Si quisiéramos conectar alguna cuenta de alguna red social, podemos también conectarla, pero en este caso vamos a skipearla. Y luego, ya cuando llegamos a esta pantalla, únicamente vamos a decirle que comencemos a utilizar Oracle Linux Server. Entonces presionamos el botón de Start Using Oracle Linux Server y luego tenemos un Getting Started sencillo. Ya en esta sección podemos darle clic derecho, ir a Settings. En la pantalla de Settings nos van a aparecer las configuraciones normales del sistema operativo. Tenemos el acceso a Wi-Fi, Bluetooth, el background por si quisiéramos cambiárselos, algunas opciones de sonido, batería, entre otros. Y al mismo tiempo, si nos vamos a la pestaña de actividad, vamos a ver los diferentes escritorios, las diferentes aplicaciones que tenemos, como el navegador, el sistema de archivos, entre otros. Aquí el que nos importa es la terminal. La elegimos y ya en la terminal únicamente vamos a typear cat/etc/*release y ahí vamos a ver la instalación de Oracle Linux 8 que acabamos de realizar.
Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de la instalación de Oracle Linux 8. Espero que les haya gustado la explicación un poquito más a detalle. Creo que esta explicación me hubiera gustado muchísimo que me la hicieran en aquellos años cuando yo comencé a aprender un poco sobre cómo instalar un sistema operativo y qué era exactamente cada una de las secciones y qué podía hacer en ellas. Entonces espero que les sirva, que les ayude. Recuerde darle un like, suscribirse si les gustó. Y próximamente les estaré trayendo otra serie de videos donde estaremos utilizando esta misma instalación del sistema operativo, pero ya instalando otros componentes y haciendo otros tipos de configuraciones, pues para que continúen aprendiendo más sobre el mundillo de Oracle. Saludos a todos.